¿Cómo les va? Bueno, muy contento de estar nuevamente acá en el segundo programa de Ingenio en este año 2026. Estamos muy contentos. Hola Juana. Hola, buenas Hola tardes. Franco. Hola, ¿cómo va? Y tenemos una invitada especial hoy, que es Sol, que ya después se va a presentar. Le vamos a hacer una preguntita ahora para arrancar y romper el hielo. ¿Qué tal? Estamos muy ¿Cómo contentos andan? que venga Sol. Hola Sol. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Todo muy bien, por suerte. Vamos a dejarle picando a la audiencia qué es lo que nos vas a contar, pero yo te voy a hacer la pregunta formal para hacernos los formales. Perfecto. ¿Qué venís a contarnos hoy? Bueno, yo hoy vengo como invitada a hablar un poco sobre mi experiencia de intercambio. Yo soy alumna de Ingeniería Ambiental y el primer cuatrimestre de 2025 realicé un intercambio. Déjalo ahí, muy bien, hizo muy No, bien la lo parte. digo. Sol parece que la vamos a tomar como co-conductora, me parece. Él lo tiene más claro que nosotros los tiempos de la radio. Bueno, ¿cómo le va Franco y Juana? Todo tranquilo, la verdad. Muy bien, una linda tarde. ¿Qué tal la semana? Y bien, un poco atareada, cursada, trabajo, un poco de todo. Me parece bien, después si te cuento la mía va a ser como va a ser más realidad que la tuya, seguro. Pero bueno, como siempre arrancamos, hemos arrancado la semana pasada en el programa, primero vamos a siempre recordar el WhatsApp para que todos los oyentes nos manden lo que quieran, sugerencias, comentarios, etcétera, al 11 70 60 99 51. 11 70 60 99 51. Lo repito para que se sientan cómodos, nos pueden comentar lo que quieran, todos nosotros nos sirve como sugerencias, queremos aprender a hacer cada día un mejor programa y que les sirva básicamente, como siempre digo, este es un programa de los alumnos para los alumnos, ¿eh? Yo soy simplemente un conductor que trata de ser coordinador, pero los protagonistas realmente son ustedes. Me presento de vuelta, no sé si se acordaban, yo soy Leo Sarquís, el director del Departamento de Agrobioindustria de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias y muchas otras carreras lindas que tenemos acá en la Facultad de Ingeniería de UCA. El otro día arrancamos, Sol, te comentamos, porque Juana y Franco ya lo saben, con lo que son las efemérides. ¿Viste? Efemérides es lo que pasó un 14 de abril hace distintos años, siglos, etcétera, y siempre hay un detalle de color. Vamos a dejar una sola picando, porque tenemos varias para comentar. Hoy es el Día Mundial de la Física Cuántica. Ahí probablemente Franco, que es nuestro experto matemático, pues el otro día se invocó solo él realmente para lo que tiene que ver con la matemática, nos dio una clase de energía, etcétera, etcétera, que la verdad que tuvo una gran repercusión y a partir de ahí, pobre, le pedimos que en esta no, porque tenemos a Juana que nos trajo ya su columna, pero en la próxima seguramente Franco nos vaya a seguir comentando cosas porque cuando uno habla de ingeniería, en realidad, y a vos te voy a pasar Sol también en ambiente, y a los chicos en sus carreras, siempre tenemos toda la visión de que todo esto es duro, son datos duros y que no hay nada que uno pueda llegar a contar que pueda llegar a interesar a la sociedad en general, ¿no? Y por suerte, todos pensamos lo contrario, ¿no? Hay tanto para contar. Bueno, el otro día tuvimos la suerte de tener al decano de nuestra facultad, el ingeniero José Mostani, que nos dio una apertura muy muy grande de un montón de cosas. Los mismos chicos en las carreras había un montón de cosas que se fueron contentos respecto a reforzaban conceptos que no tenían demasiado claros que pasaban. Y eso creo que nos da una buena posibilidad, ¿no? La UCA en este tipo de cosas tiene esa posibilidad de ayornarse en forma rápida y ágil para que todos los que estén acá invirtiendo tiempo, bueno, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los aranceles, pero llevándose mucho más que todo eso, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la formación académica, sino la formación en valores, en ética y todo este relacionamiento que hay con todo lo que son ustedes los alumnos, ¿no? Pero bueno, la física cuántica, ¿por qué el 14 de abril? Y ya vamos entrando en distintos temas. Se celebra el 14 de abril en referencia al 4,14, que es el primer dígito redondeado de la constante de Planck, ¿no? 4,13, 56, 67, 7 por 10 a la menos 15, que nos da un número que es un choclo, hablando mal y pronto, pero básicamente para que les cuento esto porque todo tiene que ver con todo y no hay nada que esté librado al azar. ¿Por qué es tan importante la constante de Planck? ¿Sabías que se utiliza, por ejemplo, saben que se utiliza para definir el kilogramo?
Y además, ¿cómo afecta a nuestras vidas? Porque cuando uno da un dato duro, habíamos hablado que no queríamos hablar de datos duros que no tengan relación con nada, ¿no? Esto tiene que ver con todo, digo, son algunas de las preguntas que siempre, en lo que tiene que ver cuando uno habla de física cuántica o del Día Mundial de la Cuántica como es hoy, uno se lo pregunta en forma concreta, ¿no? Los científicos cuánticos de todo el mundo tienen como cuenta regresiva la primer celebración global que fue en el 14 de abril del 2022, no hace mucho, ¿no? Y es una iniciativa centralizada y participativa que invita a todos los científicos, ingenieros, educadores, comunicadores, emprendedores, tecnólogos, historiadores, filósofos, artistas, museólogos, productores, etcétera, y a todas sus organizaciones a desarrollar sus propias actividades, como charlas de divulgación, exposiciones, visitas a laboratorios, mesas redondas, entrevistas, creaciones artísticas, para celebrar el Día Mundial de la Cuántica en todo el mundo. Entonces me parece que como dato es súper importante este. Y otro dato también, que lo dejo ahí, pero hay un dato que seguramente uno va a tener más claro y ahí podemos ampliar un poquito más. Hoy, en el año 1890, se creó el Día de las Américas y en el año 1948 se definió la creación de la Organización de los Estados Americanos, o la OEA, que obviamente nos involucra a nosotros como argentinos también en esa organización. Si quieren, producción, vamos a la primera tanda musical y después ya volvemos con los otros temas, que hay mucho interesante para charlar hoy. Muchas gracias, seguimos con Ingenio y en esta parte, como habíamos dicho, la vamos a presentar, la Sol se va a presentar en forma un poquito más detallada, ¿no? Y tenemos la suerte de darte gracias, Sol, por venir acá. Ella nos había comentado que es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y que realizó los famosos, o el famoso intercambio. Ya acá tenemos en primera persona la posibilidad que ella nos cuente bien. Yo, en mi caso personal, yo tengo mis dos hijos egresados acá en UCA en Ingeniería de Carrera, los dos en su momento hicieron intercambio también, y yo no voy a hablar de mis hijos específicamente, sino lo voy a dejar a ella como alumna para que cuente su experiencia, pero cuando uno mira el balance general, desde el inicio hasta el final, tiene sus cosas positivas, que ahí le dejo picando a Sol para que nos cuente un poquito. Primero, yo te voy a preguntar 2, 3 cosas y arranco con esto. Digo, primero, ¿por qué tenías ganas de hacer una experiencia afuera? Que tal vez es obvia la pregunta, pero no, me parece que está bueno que vos lo respondas desde tu opinión personal. Segundo, ¿cómo encaraste el proceso interno acá en UCA? Esto es muy importante para los chicos que nos están escuchando, porque muchas veces no saben, tienen temores, no saben cómo acercarse, ¿no? Sol encima es un caso de éxito porque le dieron un montón de equivalencias. El proceso interno fue bárbaro de Sol. Sí, bueno, mejor ahí eso lo va a contar. Y ahí ya te dice la primera, ¿por qué luego tenías ganas de hacerlo? Segundo, ¿cómo encaraste el proceso? Y te dejo ahí para que después los chicos te amplíen un poco en las distintas preguntas. Cuando llegaste, ¿cómo llegaste y las primeras expectativas? Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un placer. Muy divertido, esto me parece una experiencia. Y bueno, como comenté, yo soy Sol, yo soy alumna de Ingeniería Ambiental y durante el primer cuatrimestre del 2025 realicé el intercambio académico donde yo fui a Madrid, en España, y fui específicamente a la Universidad de Comillas, en donde, bueno, para la primera pregunta es por qué tenía ganas de hacer un intercambio. Es algo que yo desde que arranqué la carrera lo tenía muy en mente. De chica yo, nací en Argentina, pero mis primeros 8 años viví en Inglaterra y desde ahí que siempre tuve una visión de eventualmente ejercer mi carrera, digamos, y tener una experiencia, volver a estar afuera en las Europas. Entonces, desde que yo entré a la carrera fue como un objetivo que me puse. Y acá voy tirando el primer tip que me parece súper importante, que es la importancia de tratar de mantener un buen promedio a lo largo de la carrera. Desde el inicio. Desde el inicio de la carrera. Y en específico el promedio que se cuenta así como requisito para realizar un intercambio. Esto es para ingenierías, ¿o no? Porque va cambiando de facultad a facultad. Sí, yo voy a hablar de mi experiencia de ingeniería. Perfecto. No sé cómo será distinto para otras carreras, pero algo que es un requisito
para realizar un intercambio es tener cierto promedio, depende de la carrera, pero el que cuenta es el promedio con los aplazos, que es algo muy importante porque a mí, bueno, desde que volví de intercambio me llegan muchas consultas de cuáles son los requisitos y demás, pero bueno, nada, desde que yo arranqué la carrera, teniendo en mente siempre que yo quería realizar un intercambio, siempre le puse mucho foco a lo que era mi promedio. ¿Que hay un número específico? Sí, me parece para ingeniería, no me acuerdo específicamente, era pero 7 o algo 6 o así. 7. Arriba de 7. Arriba de 7 me parece que es. Promedio con aplazos, o sea, esto incluye finales. O sea, los finales fue Finales bochados. bochados, exacto. Así que tratar de no bochar finales es como el primer tip así importante. Fíjense los datos importantes, ¿no? Lo primero que dice Sol es, yo tenía ya definido antes de ingresar a UCA esto de poder hacer una experiencia internacional. Yo creo que muchos que vienen a la universidad en las distintas facultades tienen eso en mente porque UCA da esa posibilidad. Exacto. Entonces no hay muchas universidades en la Argentina que tengan esa amplitud para en distintas carreras tener esa posibilidad de acceso en distintas facultades de distintos lugares del mundo. Y ahí viene la segunda, decir, ok, queremos entrar o queremos aplicar algunas y obviamente van a haber exigencias diferentes dependiendo de los promedios, algunas van a ser más exigentes que otras, etcétera, ¿no? Y ahí seguimos. Sí, total. Después, yendo más a la segunda pregunta que me hiciste de cómo es un poco el proceso interno, así, lo primero que puedo recomendar es siempre intentar de conseguir el contacto de alguien que ya realizó un intercambio. Esto es clave porque no solo es como que puedes ir más allá de la información que vos encuentres, por ejemplo, online o en la página de la UCA, y tener las experiencias de primera mano de alguien que realizó todo el proceso es súper útil. Por eso también cuando Juana me invitó a la radio me pareció algo que, para contar mi experiencia de intercambio, me pareció algo súper valioso por el hecho de que a mí me hubiese encantado tener a alguien que me tire así los tips. Generalmente, aparte, la gente tiene súper buenas experiencias y siempre está dispuesta a ayudarte. Total, eso es algo re lindo que yo... ¿Vos lo tuviste o no? Sí, lo tuve. O sea, tuve que buscarlo, meterme... Sí. Pero nadie directo, ninguna amiga que había Tuve una hecho amiga, algo. sí, Okay. sí, por suerte, que me dio una súper mano. Pero bueno, sí, ese es una súper ayuda, porque te facilita un poco la puerta de entrada. Y también, bueno, nada, la verdad que la UCA, hay todo un departamento de intercambios que es UCA Internacional, en donde otra cosa que recomiendo que hagan es mandar un correo. Un saludo a Vero Muñoz, que seguramente no debe estar escuchando, Sí, y debe estar diciendo, ay, Leo, no promociones tanto los intercambios porque ahí voy a tener una demanda enorme. Muchos correos. No, pero bueno, algo que recomiendo también es, si aún no tienen muy en claro cuándo quieren realizar la experiencia o si la quieren hacer en general, no perdés nada con enviar un correo a UCA Internacional preguntando sobre cómo funciona el proceso, porque los de UCA Internacional la tienen súper clara en sentido que vos mandás la consulta y ellos te mandan un correo con toda la información necesaria, todos los pasos a seguir, más en fino y más específico de tu carrera. Y sobre todo en qué fechas te tenés que anotar, exacto, que eso es muy importante. A eso iba justo lo que está diciendo Juana y me permite preguntarte esto. Digo, ¿cuándo es el arranque? O sea, para que des una idea, suponte, vos hiciste el intercambio ¿desde qué fecha a qué fecha? Yo lo hice desde enero 2025 hasta julio. Perfecto, o sea, lo que sería el primer semestre, sí, o el cuatrimestre, bueno, el semestre. Ahora, ¿cuándo empezaste los trámites para llegar a que puedas ir en esa fecha con comodidad? Sí. Los trámites internos, un año, refiero, ¿no? Sí, okay. Sí, un año. Okay. La recomendación, y esto hasta los de UCA Internacional después te lo avisan, okay, pero siempre tratar con un año de anticipación, porque okay, es la verdad que es un proceso largo, hay mucha documentación de por medio, y también algo que yo no estaba tan al tanto, hay toda una parte previa que es mucho de indagación cada uno con qué lugar querés ir, qué facultades tienen, o sea, para ingeniería, no todos los países y todas las universidades del mundo están en todas las carreras. Entonces hay toda una plataforma que una vez que vos envías un correo a UCA Internacional, te dan acceso a esa plataforma y ahí es trabajo de uno de ir metiéndose país por país, universidad por universidad y averiguar qué lugar te gustaría ir, qué lugar puedes conseguir equivalencias, etcétera. Eso también es otro punto importante, ¿no? Porque no es que uno arregla, entre comillas, con la universidad / facultad para decir tengo estas posibilidades. Ahí el trabajo propio es mucho también, o sea, uno tiene que estar muy atrás de que las cosas vayan avanzando, el contacto con afuera, etcétera, y esto del trabajo en equipo, ¿no? Digo, internacionales de UCA
trabaja muy en equipo con el Súper. alumno, y el alumno tiene que hacer sus deberes para conseguir sí. todo lo otro, ¿no? La verdad que sí, o sea, UCA Internacional da mucho soporte, pero sí es verdad que hay toda una parte que es de realizar un intercambio que es muy de autogestión y de rebuscarte la voz para conseguir tus equivalencias, para... nada, bueno, esto va... Sol consiguió como 6 equivalencias, que generalmente Lo la vi todo. gente consigue un poco menos de equivalencias, es lo normal vi conseguir todo. 3, 4, y Sol, yo nunca escuché a alguien que haya conseguido tantas equivalencias. 6 O equivalencias. sea, eso significa 6 que vos cursaste acá que te las reconocían afuera. No, al revés, que No, te no, quedes- perdón, Ahí está. dije exactamente lo mismo. Digo, no. Bueno, ahora estoy cansado, chicos, ya a esta hora uno viene de varias horas, pero es, a ver, 6 materias que vos cursaste en Madrid, te Sí. las reconocieron acá. Exacto. Y vos ahora estás cursando el último, Ahora no, yo te queda estoy en cuarto, cursando, estoy en primer semestre de quinto año, del último. del último año. Sí. Ok, y en eso, y las que te reconocieron eran de tercero y Eran cuarto. un mix, o sea, Ok. yo, algo que es bastante difícil de intercambio justamente y que UCA Internacional siempre te avisan de antemano, es que siempre que uno se anote para hacer un intercambio, Ujú. está la posibilidad de atrasarse en la carrera. Eso Sí. es inevitable, por el hecho porque es muy difícil coincidir que las 6 materias que a vos te corresponden del cuatrimestre argentino se consigan esas mismas 6 materias en la universidad que vos curses, donde sea que estés en el mundo. Pero bueno, lo que yo logré hacer con eso, mucho trabajo y research propio, fue tratar de mechar y ver qué onda el tema de las correlativas. Entonces, yo me fui primer cuatrimestre de cuarto año, de ese cuatrimestre me correspondían hacer 6 materias, pude conseguir 4 equivalencias de ese mismo cuatrimestre y las otras 2, no, o sea, no las conseguí, pero sí conseguí hacer 2 del primer cuatrimestre de quinto. Ok. Entonces, en total, no me atrasé. O sea, vos ya sabías, eso es súper importante, vos ya sabías antes de ir que no te ibas a atrasar. Si Dios Era quiere. mi meta. No, por eso, pero Sí. si lograbas ahí que todo salga bien allá, Claro. vos ya sabías a priori que te iban a reconocer eso, como dice Juana. Sí, porque Ok. otro dato importante es que antes de irte al lugar donde vos vas, vos tenés que enviar a UCA Internacional y arreglar con tu director de carrera cuáles son las materias que vas a cursar allá. Y ellos te dan, o te aprueban o te rechazan las equivalencias. Entonces es todo un trabajo que tenés que hacer antemano de mostrar y hacer como el caso al director de tu carrera, de mira, yo quiero cursar esta materia, el equivalente del plan de la materia de allá se la mandás, armás el cuadro comparativo de, de los temas que se van a dar, y después de ahí ellos te dicen, bueno, solicitudes aprobadas. No, porque muchas veces pasa de otra manera, es decir, vos vas, cursás y a priori decís, me voy a atrasar, como dice Juan, ¿no? Que es lo más lógico. Que es normal, es es una normal. Es súper materia. normal, te atrasás Sí. un cuatrimestre, etcétera. Pero te puede pasar de que uno diga, me voy a atrasar, y finalmente no, venís y cursás tal vez 3 materias más de lo que tenía que cursar y no te atrasaste nada. Ahí también creo que eso es la parte manejable, ¿no? O sea que Claro. muchas veces que el tema de atrasarte, entre comillas, es ganancia exterior. O sea, uno que no tiene que pensar de que te estás atrasando académicamente. Digo, Total. finalmente uno es joven, tiene la posibilidad, digo, bueno... No hay apuro. Sí, y yo no conozco una persona, siempre mucha gente... Nadie deja de hacer intercambio por Nadie eso. deja de hacer... Exactamente. Y conozco, a ver, es un facto que te diría que el 80% de las personas que hacen un intercambio se atrasan, Sí, obvio. pero si hablas con la persona que realizó el intercambio, siempre, o sea, y he hablado con mucha gente porque esto fue parte de mi preocupación cuando inicié el proceso, todo el mundo dice que vale la pena. O sea, Sí. no hay un testimonio de alguien que diga que me fui a intercambio, pero no valió la pena atrasarme en la carrera. Entonces, si eso ya de por sí... Son experiencias, creo que Únicas. únicas en general. No vuelvo a lo mismo, no solamente porque uno despega de lo que es Argentina, la familia, etcétera, sino la posibilidad de ir sola o con alguien conocido, a ir a un pensionado o no, o a ir a un departamento o no, manejarse en el supermercado en un lugar distinto, caminar por calles diferentes. Bueno, eso ¿no? me da pie para, justo quería preguntarte, digamos, ¿no? Mm. Porque quizás en una mente ingenieril más bruta, Sí. digamos, Más dura. más dura, quizás, tipo, a ver, si es la misma cantidad de materias, incluye o no incluye atraso, es lo mismo. Pero por eso te quiero preguntar a vos qué sentís que te llevaste? O sea, evidentemente no es lo mismo, ya lo sé, pero bueno, quiero escuchar, a ver, bueno, no sé cuál es tu ¿Decir de mis experiencia. materias que cursa allá? No, quiero O- decir, o sea, ¿qué más te llevaste vos, digamos? Ah, aparte de lo académico, digamos. Claro, o sea, porque Sí. tiene un valor extra, supongo. No, O sea, ¿por sí. qué recomendarías a alguien hacer intercambio? Claro. Bueno, primero que nada, creo que lo dijo un poco Leo, es aprender a manejarte solo
en la otra punta del mundo. O sea, es realmente una experiencia que te hace crecer por donde sea que lo mires. Yo la verdad que nunca había vivido sola. Capaz no es el caso de de gente que es del interior y viene a estudiar acá a Buenos Aires, pero yo soy de Buenos Aires, entonces nunca había vivido sola. La experiencia de arreglarte en un aeropuerto sola, viajar sola, bueno, como muchos capaz que están interesados en intercambio saben, se viaja mucho y se aprovecha ya que especialmente si estás en un lugar como Europa, viajas mucho, entonces es aprender a manejarte sacando pasajes, manejando tu propia plata, todo el hecho de tener que conseguir un lugar donde vivir, conseguir un departamento. Por eso, que no es fácil eso, ¿no? No o es sea, nada uno fácil. normalmente, ahí es súper importante también esto de tener link con alguien que te puede decir, mira, hablar con estas personas que tienen Sí. esa gimnasia de alquilar departamentos a gente que firmar no hace un contrato de intercambio. alquiler. Yo en mi vida sabía cómo firmar un contrato de Y encima en alquiler. otro país. No, Impuestos. abrir una cuenta en el banco para que te depositen determinada la plata, todo. Total. Bueno, no es nada No, fácil. Y son son cosas millones de que cosas. uno hace como si fuera un posgrado acelerado de crecimiento de un montón de acciones, ¿no? No, sí, total. Que me parece muy bien. Y también el aspecto social. Hay casos en donde, bueno, sí, que gente se va a intercambio en grupo, pero bueno, no fue mi caso. Yo fui completamente sola, no conocía a nadie. Y es exponerte, o sea, es ir a un lugar donde no conoces a nadie, no conoces necesariamente la cultura. Para mí fue un poco más ameno porque, bueno, me fui a Madrid, a España, no es tan distinto. Por lo menos me sentía muy cómoda con el idioma, entonces eso era una barrera de entrada más baja, digamos, para el proceso de adaptación. Pero igual, a mí, o sea, yo desde el día 1 que empecé la carrera acá, que tengo amigas y no conocidas, y fue la primera vez más o menos en mi vida que yo llegaba a una clase en Madrid y realmente no conocía a nadie y era sentarme. Eso me lo vas a dejar ahora para el final, después Sí. de la tanda. Me vas a contar todas las recorridas que hiciste por la Gran Vía, seguramente Sí. fuiste y viniste varias veces, pero bueno, Qué eso vida, lo qué dejamos vida. para después de la tanda. Así que vamos a una tanda musical y volvemos. Acuérdense, 11 70 60 99 51 si le quieren preguntar algo a Sol, y si no nos dejan los mensajes. Muchas gracias. En Ingenio, ahí también tenemos algunas preguntitas más antes de liberarla, Sol, que volvemos a agradecerte, Sol, y No, te gracias invitamos a ustedes. cuando quieras también. Yo te hago una y después Juana ahí me está diciendo, che, Leo, déjame hablar un poquito que tengo alguna para decir. Lo único que me quedaba a mí es, porque te lo pregunto también porque lo he vivido como experiencia con mis hijos y por gente conocida. Uno, corregime si voy a decir algo que tal vez no está correcto, pero uno realmente percibe, cuando tiene esas posibilidades de poder salir afuera y estar afuera, todo lo que es los niveles diferentes de la exigencia del estudio, ¿no? No sé Sí. si está bien expresado lo que yo quiero Sí, decir. sí. Digo, siempre he recibido comentarios muchas veces de universidades extranjeras. Yo tuve la posibilidad de estar, pero en Estados Unidos, no acá, que ahí es distinto porque es mucho más organizado, está más tabulado. Entonces ahí yo la verdad que yo estudié bastante y yo hablaba bien inglés y todo, pero así todo el esfuerzo de estudiar en inglés también siempre tiene Sí, ese sí, doble de atención, ¿no? Pero en Europa he recibido esto de, bueno, es como que se pasa bien, no solamente en la parte social, sino también en la universidad, y ahí te das cuenta cómo la universidad donde vos venís tiene unas exigencias muy grandes, no solamente en el volumen de estudio, en el nivel, en la exigencia académica, que tal vez en el mundo es diferente por la forma de enseñar. Total. No es que está mal ni bien, sino que no es que dicen, no, es fácil y pasás como gordo de maratón, como digo yo, ¿no? Las materias. No, tenés que estudiar. Sí. Pero creo que hay diferentes metodologías. Corregime si digo eso. No, No, sí, es que es total así. Yo, como había conseguido 6 equivalencias, fui con un miedito de tipo, che, me estoy yendo de intercambio a cursar 6 materias. O sea, no es que estoy haciendo algo tranquilo, sí. no voy a pasear. Claro, y mi idea igual también, O obviamente. no me va a quedar tiempo para Claro, pasear. no sé. Pero sí, es total lo que decís, es una forma muy distinta de cursar y de rendir. Yo por suerte igual no cursé materias de grado, sino que cursé materias de un máster, porque la Universidad de Comillas no tiene la carrera de Ingeniería Ambiental, sino que tienen este máster en transición energética y de ahí pude enganchar muchas materias. Pero había muy poco de rendir así en hoja y
era mucho de presentación y mucha presentación oral, lo cual fue buenísimo porque me permitió desarrollar otro lado, que es verdad que acá en la UCA sí tenemos orales y materias que están... Sí, pero mucha creatividad también. Mucha ¿no? creatividad, Mucho power y mucho. Claro. Sí, total. Y entonces eso, por ese lado, estaba bueno, que era una forma distinta. Y también algo que resalto, que me hubiese gustado saber, es cursan mucho menos allá, cantidad de horas, digamos. Acá en la UCA capaz, por lo menos hablo desde ingeniería. Pero en grado y en posgrado igual. En grado y en posgrado, Okay. igual. Sí. Porque bueno, yo hice 6 materias, de las cuales en realidad 4 eran parte de un máster y 2 eran parte de una carrera de grado en ingeniería industrial. Y haciendo 6 materias, yo aún tenía jueves y viernes libre de cursada. Tremendo. Entonces era el lunes, martes y miércoles, cursar mucho. O sea que Pero después, los europeos recorren más que nosotros. Los europeos recorren más que nosotros. Eso de base. Entonces, bueno, si alguien está escuchando que tiene miedo de cursar muchas materias, que sepan que es distinto, digamos. Cursas menos densidad de tiempo, tenés que estar sentado en clase. Pero bueno, y la forma de rendir también es como más oral, más enfocado a nada, cómo te expresás y capaz no tan escrito, que por lo menos también yo venía de los primeros 3 años de ingeniería, que son bastante estar sentados y más duros. Entonces nada. Bueno, Mi pregunta era un poco parecida a la que vos hiciste, entonces va a ser un poco más concreta. Sé que tuviste como medio una oportunidad de hacer una investigación. Quería saber, o sea, ¿cómo viste la universidad afuera? O sea, obviamente acá la universidad tiene un montón de cosas buenas y allá también, Sí. son claramente distintas. Entonces quería saber como qué oportunidades viste que tenían las universidades afuera o qué destacás como algo positivo de las distintas formas de aprendizaje que tenían. Bueno, lo primero es que creo que, como dije antes, algo muy importante de cualquiera que encare un intercambio es ser muy de autogestión y de tratar de aprovechar todas las oportunidades que te enfrentes. Entonces yo apenas llegué ahí, me acuerdo que en una de mis primeras clases una profesora comentó que ella era investigadora de la facultad y que ella estaba realizando un proyecto de investigación en microplásticos de unas salinas de Madrid, y tiró como un comentario: si a alguno le interesa formar parte de mi proyecto, que me escriba un mail. Cuestión que yo ahí, En el momento. dije, es mi momento, le escribí un mail, no sé qué. Y primero que nada, súper sorprendida por el hecho de que me dijo, nunca un alumno de intercambio había querido participar de un proyecto. Y la verdad que, me terminé sumando a este proyecto y fue increíble en todo sentido, porque aparte fue una manera mía propia también de poder sacarle todo el jugo posible a la facultad allá, porque obviamente los laboratorios eran increíbles, la maquinaria, los microscopios, todo lo que tenían era increíble. Y nada, realicé esa investigación por como 2 meses y al tercer mes me ofrecieron una beca de investigación en donde estaba la posibilidad, como yo cuento, con pasaporte italiano, que también es algo que si lo tienen es un super plus. Un pasaporte europeo te abre muchas puertas, la verdad. Pero bueno, y la beca de investigación básicamente era que me ofrecían como un trabajo, así como ser pasante de laboratorio acá en la UCA, podía ser pasante del laboratorio de allá. Entonces nada, fue toda una experiencia increíble y creo que el tip que puedo sacar de la experiencia que tuve es no tener miedo a mandar correos, tratar de investigar qué más, aparte de las materias que vos vas a cursar en la facultad de allá, qué otras cosas te ofrece la facultad. Sé que la Universidad de Comillas también ofrecía ser parte del equipo de fútbol, hay como un montón de cosas. Actividades sociales, otras cosas. Sí, total. Entonces nada. Algún día les voy a contar mi historia con Fiesta del Señor, que fui a entrenar un equipo de tenis. No, Yo qué fui bien. tenista profesional Mirá. y trabajé allá, pero bueno, hace muchos años, cuando las raquetas pasaban de madera a aluminio o grafito. Nada de lo que ustedes ven hoy día en la tele, pero bueno, No, muy otro bien. día. Franco, ¿alguna pregunta más ya terminando? Y bueno, la verdad que tenía una pregunta más tipo a lo social. ¿Vos crees que Sí. tipo, o sea, te acompañaron un poco, digamos, los alumnos desde España? Bueno, creo que habías comentado un poco que era parecido Sí. al ambiente acá argentino, pero bueno, no sé qué experiencia te llevas vos, digamos. Sí, yo creo que en realidad lo mejor que tuvo la Universidad de Comillas es que el primer día de clase, digamos, nos hicieron un tour por Madrid, pago, digamos, o sea, gratuito de la facultad, para todos los alumnos de intercambio. Y ahí conociste a todos. Y ahí fue increíble porque el primer día, justo, o sea, se dividían en grupos de gente que hablaban español y en inglés. Me fui al grupito de personas que hablaban castellano. Y hablando, nada, con creo una chica de Costa Rica,
habré dicho alguna palabra muy argentina, que de la nada pasa una chica al lado mío y me dice, ¿Argentina? Yo digo, sí, Argentina. Me dice, ¿dónde? ¿Qué estudias? Ingeniería. ¿En dónde? En la UCA. Y yo digo, en la UCA yo también. Y al final yo, ¿cómo no te conozco? Como yo fui pensando que iba a comillas sola de ingeniería. Claro, era de UCA Rosario, la chica. Y ahí, bueno, nada, fue increíble porque en el día 1 me armé como un grupito de 5 argentinas, todas de la UCA, diferentes carreras de psicología. ¿A qué países fueron juntos? Claro, y nos fuimos a Toledo, hicimos Tenerife, hicimos... Esa es la ventaja, ¿no? Córdoba, Toledo, que estás a una hora nada más. Hicimos Granada. No, así que esa primera actividad de la facultad estuvo muy buena porque así fue como, digamos, terminé armando mi grupo de amigas de intercambio. Que nada, estuvimos ahí desde el día 1 y hasta el final del viaje. Bueno, estuvimos juntas. Como dicen, viste, en la radio, en la tele, nos hacemos los profesionales. El tiempo es tirano, ¿no? Pero la verdad que estamos muy contentos de que nos hayas venido a contar tu experiencia personal. Las puertas abiertas para cuando quieras. Seguramente te vamos a convocar en otro momento. A mí lo que me gusta decir siempre un mensaje final, ¿no? Que en tu caso, digo, con esta experiencia, ¿qué le dirías vos a chicos como vos, a chicas como vos, a compañeros? Nada, ¿qué mensaje les darías respecto a haber tenido la posibilidad, gracias a Dios, de haber vivido esta experiencia? Nada, un mensaje que vos quieras dejar acá para ellos, ¿no? Sí. Creo que el mensaje sería, anímense. Es como muy simple, pero creo que muchas veces, si tenés la idea rebotando en alguna parte de tu mente de realizar una experiencia así, anímense. Da un poco de miedo, es irse por 6 meses, es un largo tiempo, pero realmente es una experiencia que lo súper vale en todo sentido. Y nada, que eso, que no tengan miedo y que lo súper vale como experiencia. Bueno, muchas gracias. Mira los aplausos. A ver un poquito más, ¿puede ser aplausos? Muy bien. Gracias. De toda la UCA Universidad te están aplaudiendo. Bueno, gracias, Sol, por venir. No, un placer. Muchas gracias, Sol. Vamos a ir gracias, chicos, gracias. Vamos a hacer, antes de una columna que nos tiene preparada Juana, voy a dejar el título picando, que seguramente habrán leído o habrán escuchado que días pasados se trató en el Congreso de la Nación lo que es la ley de glaciares y sus consecuencias, ¿no? Y digo, teniendo la posibilidad de gente inteligente, que estudia todo lo que tiene que ver con el ambiente, y una co-conductora, que en este caso también está en todo eso, al igual que en este caso Sol, que nos vino a ver, le dijimos, ¿por qué no te armas una columna de esto? Y Juana muy gentilmente nos armó una columna que nos va a comentar después de la tanda, que es ¿qué hay detrás de la nueva ley de glaciares? Otra vez, 11 70 60 99 51 para que llamen cuando quieran. Bueno, seguimos con Ingenio, ya estamos transitando la segunda parte del programa. Bueno, por suerte Sol se quedó. Estoy. Muy bien, eso significa que tenemos un buen rating aparte, Sí. ¿no? No solo invitados, sino que tenemos rating también. Y habíamos dejado el título de la columna que Juana nos va a dar ahora. ¿Te presento, Juana? No te presento. Porque ya me presentaste. Pero sí te voy a dejar el título porque es importante, ¿no? Digo, ¿qué hay detrás de la nueva ley de glaciares? O sea, acá estamos aprovechando los conocimientos realmente académicos y la impronta de Juana para que nos cuente un poco desde su visión personal, acá sin juzgamientos, nadie va a juzgar lo que se está haciendo, lo que se hizo ni nada, sino a los que no estamos tan en el tema, ¿cómo nos puedes dar un panorama general de lo que vos pensás y qué es lo que está pasando realmente en estos temas, ¿no? Bueno, no sé si ustedes estuvieron leyendo del tema, vieron que se debatió una nueva ley de glaciares que finalmente se terminó aprobando. Uno inicialmente podría pensar que es un tema lejano, algo en la cordillera, que a nosotros viviendo acá en Capital Federal capaz no nos interesa, pero es como un tema muy concreto que es cuál es el agua que tomamos hoy en día y cuál va a ser el agua que tomemos en las próximas décadas. Bueno, fue un debate en el Congreso que fue muy mediático, que duró 11 horas, terminó a las 3 de la mañana. Finalmente la ley se terminó aprobando con 137 votos a favor y 111 en contra, o sea, fue un debate que estuvo peleado. Entonces, antes de contar cuál era la ley anterior y cuál es la nueva ley que se aprobó, quería como repasar y contar dos conceptos muy importantes que están como en el medio de la polémica para entender cómo era la ley anterior y cuál es la actual.
Primero, que es un glaciar, no sé si alguno sabe, si alguno fue al Perito Moreno. No, yo en mi caso no. Me encantaría. ¿Ninguno? Me encantaría. Me encantaría ir. Acá en producción nos dicen que sí, ¿no? Que fueron. No, tampoco. Nadie, bueno, yo Ahí fui con mi familia. La sumamos en el bondi próximo para ir. Acá Maca también sí. Fue tres veces. Bueno, Wow. Maca nos mató. Nosotros no fuimos ninguna vez todavía. Bueno, un glaciar es una masa de hielo que se formó durante millones de años, en donde se fue acumulando de forma muy gradualmente nieve, y no es hielo estático, sino que se va moviendo y va cambiando a lo largo del tiempo. En Argentina hay casi 17.000 glaciares y retrocedieron en la última década 17% respecto al por consecuencia del cambio climático. Tengo una pregunta, ahí te voy mechando, digo, tal vez puedo preguntar pavadas por desconocimiento, pero ¿se mueven siempre los glaciares? Siempre, o sea, es algo que vos no es que lo ves cuando estás ahí que se están moviendo, Sí. o capaz si yo cuando fui, de hecho, hubo un desprendimiento wow. tremendo con un montón de ruido, fue tremendo, pero digo, no necesariamente vas a un glaciar y vas a ver Ok. el movimiento, pero los científicos lo van estudiando, van midiendo en el tiempo y se mueven, es algo que no es... Que No es estático. Sí. Y el siguiente concepto que voy a explicar es todo el problema de las dos leyes, que es el ambiente periglacial. Es una zona que rodea los glaciares, que son suelos congelados, pero que no es visible. Que ese ambiente periglacial lo determinan los científicos haciendo distintos estudios de campo, con imágenes satelitales, haciendo distintas mediciones, pero es algo que no es visible y que lo determinan los científicos. ¿Cuál es ese radio alrededor del glaciar? ¿Hasta dónde No llega? visible significa que puede estar abajo de la superficie o Claro. al costado, o sea, nunca no lo ves. Que generalmente es Ok. algo que no se ve. Okay. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, Ujú. que es, Atenti, ojo. ¿por qué piensan que toda esta ley de glaciares, que igual ahora le voy a explicar, pero por ejemplo un ambiente glaciar puede ser importante para provincias como San Juan o Mendoza, sin costa ni ríos navegables? Yo sé la respuesta, pero no la voy a, no me parece. No la voy a contestar. Qué vivo, qué pero- vivo. Ahí me quedé sin. Ahí estamos, ahí mejor. No, dejo que, a ver, ustedes qué dicen. Bueno, a ver, yo una vez vino acá también otra persona que hizo una investigación sobre el tema de aguas potables, por ejemplo, en todas las provincias, y bueno, la mayoría de, sobre todo provincias del norte, sobre todo, tienen, bueno, el agua de grifo, digamos, está en muy mal estado, no es potable realmente, o si es potable, no debería ser potable, o sea, la hacen tomar. Yo creo que en parte es como una especie de solución, supongo. Sí, barre por ese lado. Las provincias que mencioné como San Juan o Mendoza dependen casi exclusivamente del deshielo para el agua, o sea, la consumición de agua que consume su población. Entonces, ¿cómo era la ley anterior de glaciares y por qué todo esto que estoy explicando antes es importante? La ley anterior fue promulgada en 2010, es la ley 26.639, que fue como considerada única y pionera en América Latina, y básicamente decía, tenía como 3 puntos muy importantes. Primero, que los glaciares son bienes públicos, es decir, que son de todos los argentinos. Después, que prohíbe toda actividad que pueda afectar a los glaciares o al ambiente periglacial. Y estas actividades que pueden afectarlo son como la minería, el petróleo, distintas industrias como extractivas, y lo que crea es el Inventario Nacional de Glaciares, que las siglas son IANIGLA, que está a cargo del CONICET. Entonces, lo que la ley dice es que hay que proteger tanto los glaciares como todo el ambiente periglacial, sin excepciones, sin analizar caso a caso. ¿La nueva ley dice eso? o No, la esto anterior? es la anterior. Ok. Entonces, ¿cuál fue el problema que tuvo esta ley que no se pudo implementar del todo? Es que el inventario de glaciares y de la zona periglacial no se completó, porque era muy difícil determinar qué era un ambiente periglacial y qué no. Ujú. Después, por esta ambigüedad de que no sabían cómo determinar qué era y qué no,
cualquier proyecto que era cercano a un glaciar estaba suspendido. Entonces generaba muchas trabas a nivel... O sea, se generaban muchas zonas grises, ¿no? Sí. Es como que no se terminaba de definir Sí. justamente porque iban pasando los temas y no, bueno. Claro. Por eso Entonces, también, perdóname Juana, con no. eso, por eso muchas veces se buscan nuevas reglamentaciones o nuevas leyes. Digo, tal vez para los chicos que nos están escuchando, cuando se hace una ley en el Congreso, o parece que se vota afirmativamente, bueno, ya tenemos ley de tal cosa, después falta lo que es la reglamentación. Todo eso tarda, no es inmediato, entonces hay un montón de cosas que se ajustan para poder implementar la ley de una manera no conflictiva después, ¿no? Sí, entonces la nueva ley que mandó el gobierno en diciembre al Senado tenía 3 cambios principales. La mandó en diciembre, el Senado la aprobó el 27 de febrero y ahora el 9 de abril lo convierte en ley diputados. Básicamente los 3 cambios principales que plantea esta nueva ley es que la protección no es universal. Solo pueden quedar protegidos los glaciares o las zonas periglaciales que se compruebe que tienen una función hídrica relevante. Es decir, que de ahora en más, no importa si está en un glaciar o en una zona periglacial, cada caso va a ser revisado a ver qué importancia tiene ese glaciar como fuente hídrica para la población o para las industrias. Después, que antes el IANIGLA, que es esta institución del CONICET que tomaba la decisión de si un proyecto se aprobaba o no, eso deja de ser así y ahora las provincias son las que deciden si un proyecto se aprueba o no, ya no este instituto científico. El IANIGLA solo pasa a tener control, o sea, solo se queda con el control de los registros de los glaciares. Y la última modificación... ¿Y cada provincia tiene su IANIGLA hoy o lo va a formar o algo parecido? Eso No quedó claro. No, eso no quedó claro. Lo que entiendo es que cada provincia va a decidir, pero no es que van a hacer mediciones o van a tener cada uno un instituto de determinar qué es un ambiente glaciar y qué no. Eso sigue en manos de IANIGLA. Ellos solo van a determinar si el proyecto se hace o no. Y lo último que cambia es que ya no es que va a estar todo prohibido, sino que se va a evaluar caso por caso. Okay. Entonces, ahora me parecía interesante, más que nada porque esta ley fue muy mediática, tuvo muchos problemas políticos, entender por qué había gente que estaba muy a favor o por qué había gente que estaba muy en contra. Básicamente, a favor estaba el oficialismo, ciertas industrias como la minera y muchas provincias que se encuentran en la cordillera. Lo que ellos argumentan es que la ley anterior generaba como una parálisis regulatoria en donde había ciertos proyectos que capaz no iban a tener tanto impacto negativo y estaban siendo trabados simplemente porque la ley como que abarcaba todo y no iba a los casos particulares. Dicen que hay más de 300 proyectos mineros que están frenados actualmente por la legislación, que hay inversiones por más de 30.000 millones de dólares, y que argumentan que no todos los ambientes periglaciales son iguales. Hay algunos que pueden ser importantes y hay otros que no necesariamente. Y es como esto del ambiente periglacial es como el gris, porque no hay una forma exacta de determinar. Finalmente depende de la interpretación que cada uno Claro. quiera dar, ¿no? Y después dicen que según la Constitución Nacional, las provincias son dueñas de sus propios recursos, entonces es algo lógico que ellos decidan si el proyecto se hace o no. Y también que hay un montón de avances tecnológicos en los últimos años que van a permitir evitar contaminaciones ambientales posibles. Eso sería porque hay tanta gente a favor de la ley. Okay. ¿Quiénes son los que están en contra? Se imaginarán, Sol, por ejemplo, ¿quién deben ser? Y es la gente que está muy del lado del medio ambiente, obviamente, Claro. que está muy al tanto del tema. Yo conozco mucha gente también que son locales de ahí. Por ejemplo, unas amigas que yo conocí de intercambio de Río Gallegos. Y justo el otro día me dice, Sol, ¿qué opinás de todo esto de la ley de los glaciares? Que para toda la gente que vive ahí y convive con, digamos, el Perito Moreno y todo lo que son los glaciares y lo ven en su día a día, obviamente es muy fuerte. Y creo que un factor muy importante también a considerar es el hecho de que se volvió algo muy mediático y que es difícil eso, tipo, tener la información bien clara, así como lo explicó recién Juana, y ahí es donde se arma todo el gris y todo el discurso,
Sí, porque se empiezan como a mezclar opiniones políticas. Exacto. Así que nada, básicamente los que están en contra son organizaciones ambientalistas, la ONU y la oposición al gobierno. Ellos argumentan que los glaciares ya retrocedieron un 17% en la última década por el cambio climático, que hay que cuidarlos, que ponerlos en manos de las provincias que tienen ciertos intereses no va a ser para el beneficio de los glaciares, sino que simplemente van a aprobar todos los proyectos porque necesitan dinero. También algo muy particular es que la ONU sacó un comunicado en contra de esta ley. También argumentan que todo el área periglacial representa un 0,4% del territorio argentino, entonces estamos hablando de una gran proporción de tierra. Bueno, a ver, fíjense lo que estuvimos hablando todo este tiempo, es un tema apasionante, ¿no? Que me parece Sí, que muy da apasionante, para sí. no solo este programa, así que Juana, te comprometo para seguir hablándolo y para sacarle distintas aristas a esto, ¿no? Nosotros no vamos a dar nunca ninguna opinión personal, vamos a tratar todo lo que tenga que ver con la parte académica o científica que podamos aportar de nuestro lado y dejar abierta la discusión, ¿no? Nosotros no venimos acá a opinar ni siquiera ni políticamente ni nada, sino que me parece que son temas relevantes que hoy están en la agenda de la Argentina, ¿no? Así que gracias, Juana, me encantó como planteaste la columna y queda picando para seguir hablando de este tema. Y hablando de glaciales o iceberg, un día como hoy, en 1912, se hunde el Titanic. Y esto no lo teníamos preparado, ¿eh? La miro a Maca allá atrás en producción. Pero, miren, hicimos la columna de glaciales y justo hoy... Me cuesta creerte que no, No, estaba acá preparado. está. Increíble, increíble. Cero preparado, ¿no? Así que miren, justo esa casualidad. Y hoy también es el Día Mundial de la Enfermedad del Chagas, donde Argentina también tiene bastantes gente que tiene esta enfermedad y en el mundo hay más de 6 millones de personas que contrajeron esto durante mucho tiempo también. Vamos a la última tanda y vamos cerrando los últimos 5 minutos. Tenemos ya en el final algunos avisos parroquiales muy interesantes, ¿no? Para comentar, llega el segundo Biohackathon en conjunto con OncoLeak y la UCA. Si te interesa la biotecnología y querés entender cómo funcionan las startups desde adentro, este evento es ideal para vos. Vas a trabajar en equipo para resolver un desafío real de la startup OncoLeak, conocer a otros estudiantes con las mismas ganas de innovar y conectar con emprendedores del sector. ¿Cuándo es esto? El viernes 8 de mayo. Viernes 8 de mayo a las 13 horas, con inscripción previa requerida. Les recomiendo que vean el link en bio e Instagram de la facultad, Inge Agrarias UCA. Y después tenemos también, como recordar, lo dijimos en el primer programa de Ingenio, Mundo Universitario, del 11 al 15 de mayo, donde podés venir con tu colegio o presenciar charlas de carrera y conocer más sobre el futuro de la UCA. Otra vez me gusta el aplauso. Me parece muy bueno. Y otro tema, otra efeméride que parece graciosa, pero no. ¿Vieron que siempre uno dice, no, ¿sabes cuándo voy a hacer esto? En el Día del Arquero. ¿Qué día es hoy también? El Día del Arquero. ¿Viste? Dos veces porque nadie lo va a creer. Lo tengo acá por si alguien me está mirando. Y el Día del Arquero tiene su particularidad porque es en homenaje a un arquero colombiano que se llama Miguel Calero, que fue el arquero que más partidos oficiales tuvo en distintos clubes, casi de 160 partidos, ¿no? La gente no lo conoce tanto, pero el tipo estuvo en un montón de clubes y siempre fue arquero ininterrumpidamente durante muchos años, por eso se llama el Día del Arquero. Y nosotros los argentinos tenemos el Día del Arquero el 12 de junio, en homenaje a un gran arquero de River. Bueno, ahora yo me voy a ver a Boca de acá directamente, que jugamos dentro de un rato, pero un gran arquero de River se llamaba Antonio Carrizo, que fue un arquero muy muy bueno que tuvo la Argentina y fue de la selección también. Bueno, estamos terminando, les agradezco todo, gracias Juana. Un placer. Un placer co-conducir con vos, gracias Franco también, lo mismo con vos. Franco ya lo vamos a preparar para una columna también movidita para la semana que viene. Gracias Sol por venir, estuviste casi co-conduciendo, así que en cualquier momento te sumamos al staff. Un placer. Gracias a todos, terminamos este segundo programa de Ingenio en el 2026, los esperamos la semana que viene, el próximo martes a la misma hora y en el mismo Vaticanal. Estudia licenciatura en nutrición en la Universidad Católica Argentina. Te ves en la UCA.